Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas al algoritmo número 19R. Sí, hoy es el algoritmo del propósito de la Tierra, del propósito de la antena, del propósito de cada uno de nosotros. ¿Se preguntaron alguna vez cuál es mi propósito? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Para qué me quiere la Tierra? ¿Sí? Cada uno se lo responde en autorreferencia. Estoy hablándole a dos cámaras, cámara de Facebook, cámara de YouTube, que bueno, quizás no salga con imagen, pero bueno, igual. Me gusta hablarle a las dos cámaras porque sé que son receptores que por ahí lo ven en vivo en este momento de sorpresa, porque la verdad es que lo tenía preparado para hoy a las 5 de la tarde al algoritmo, pero bueno, estaba acá en el consultorio y bueno, me quedaba un tiempito libre y dije, bueno, voy a aprovechar y lo voy a hacer ahora el algoritmo. ¿Por qué? Porque es el algoritmo de la letra R. ¿Qué es la letra R? La letra R tiene mucha velocidad, ¿sí? Vieron que hay personas que les cuesta hablar con la R y la arrastran. Bueno, ¿por qué? Porque la R es muy veloz. Es muy veloz, tiene una frecuencia 1,9 dentro de todo el alfabeto nuestro que viene del alfabeto griego, ¿sí? Esa R, fíjense que va a estar comandando palabras como rápido, Romina, están los meses, por ejemplo, en los que no se pueden trasplantar plantas, ¿sí? Los que hacen huerta saben que todos los meses con R no hay que trasplantar. ¿Por qué? No saben, ¿no? Pero bueno, ahora conociendo el desdoblamiento del tiempo, sabemos que cada letra es un número y cada número es una frecuencia y cada frecuencia vibra, así como las cuerdas de una guitarra, a una determinada vibración, ¿sí? Entonces, la letra R tiene una vibración muy alta, muy rápida. Como sabemos, necesitamos de todo, necesitamos de lo rápido y necesitamos de lo lento para existir en nuestra vida. Y este mes de septiembre también es el mes 9, es decir que de nuevo tenemos al propósito en septiembre, sí. Vamos a ver qué es el propósito. A veces se confunde mucho con lo que es la misión, ¿sí? Y a mí me gusta siempre aclarar esto, que no es lo mismo propósito que misión, porque la misión tiene que ver con el tiempo y la misión está interferida por todos los programas que nosotros tenemos religiosos, ¿sí? ¿Se acuerdan que antes se venían a hacer las misiones aquí en Argentina, en este territorio, las misiones jesuíticas, la misión, no sé, de los salesianos allá en Tierra del Fuego? Bueno, esas son misiones que de alguna manera tenían que ver también con esta mirada imperialista y de dominación que nosotros tenemos. Siempre que veo cuál es el propósito de la Tierra y cuáles son las interferencias que tenemos los seres, veo que esta parte nuestra imperialista es la que tiene como muy configurados estos 4 marcadores para la supervivencia, ¿sí? Les recomiendo ver en Netflix la serie documental de Roma, ¿sí? Ahí van a ver un poco nuestros orígenes culturales, si se quieren, y de diseño que tenemos todos los que hemos invadido otros territorios o hemos llegado a otros territorios como por ejemplo este de Argentina, pero que en definitiva está en la raíz misma de la psique humana, ¿sí? Porque imperios ha habido en todas las épocas, en todos los territorios, y de alguna manera esta lógica está como ahí, como en lo profundo, y que tiene que ver con estos 4 marcadores o biomarcadores que conocemos, que son supervivencia, protección, comparación, competencia y gestión del territorio, ¿sí? Entonces, con estos 4 marcadores básicos que tuvimos que explorar el error de verlos, de ver la divergencia, ahí en la serie que les cuento, mostraba cómo cada uno de los líderes del Imperio Romano iba, digamos, como terminando su mandato
por un programa biológico, que generalmente era el programa 3 de la comparación y la competencia, ¿sí? Sentían una desvalorización porque había otro líder que tenía mayor prestigio, si se quiere, o tenía mayor poder, ¿sí? Ahí también surge un poco la idea del poder, de lo que significa el poder para el humano, ¿no? Este poder acumulativo que empieza con una república, de nuevo con la letra R. Hay mucha velocidad en una república que se distorsiona, si se quiere, a una monarquía. ¿Por qué? Porque cada uno de los líderes, incluido Julio César, que es el último, el que termina con la república, cada uno de los líderes no puede manejar tanto poder. Sí, no puede manejar tanto poder. Ese poder que tenía Julio César, de alguna manera lo biologizó, no solamente que el pueblo, sino también lo biologizó él en una enfermedad que se llamaba epilepsia. Él tenía epilepsia y la epilepsia es una biologización justamente de la velocidad, ¿sí? Viene como un rayo, la energía, la electricidad, y no tiene circuitos de comunicación, lo neurológico, entonces eso impacta como si fuera una tormenta eléctrica sin pararrayos, ¿sí? Eso es una epilepsia. Esto tenía Julio César, tenía mucha velocidad, esa velocidad le fue dando mucho poder, pero ese poder fue inmanejable ante esta falta de percepción convergente de esa velocidad. ¿Cuál es la percepción convergente de la velocidad? Bueno, la perspectiva de la república. ¿Por qué? Porque la república es lo más acercado, digamos, o lo más acertado en lo que es la distribución del poder, ¿sí? La distribución del poder, así como en una casa, tiene que estar distribuido, y como en la Tierra tiene que estar distribuido en diferentes focos de poder. Porque ¿qué es el poder? El poder son los potenciales, ¿sí? Cuando vemos un pueblo que tiene más poder, más potenciales que otro pueblo, es ahí en donde aparece la autodestrucción, ¿sí? La autodestrucción misma de ese poderoso. Ese poderoso siempre se autodestruye. ¿Por qué? Porque no puede, en una sola persona no se puede concentrar tanto poder, ¿sí? Porque el poder tiene que ver con los potenciales, que es el 6, y el 6 tiene que ver con el 9, que es el propósito, y el 9 es mucha velocidad, como dijimos. Hay gente que no puede pronunciar la R, porque es una letra que tiene una frecuencia muy alta, ¿sí? Y si tiene una frecuencia muy alta, se biologiza en el cuerpo, ¿sí? Entonces, todavía esto, claro, no se puede ver porque nosotros tenemos como una cierta inmadurez que es colectiva, ¿sí? Individualmente podemos tener una madurez X, pero hasta que esta madurez X no llegue a lo colectivo, de alguna manera tenemos que ir como viendo los cuadro a cuadro de todas esos píxeles de inmadurez que quizás nos han quedado en el camino. ¿Vieron cómo cuando alguien ve a una persona? A mí me pasa que yo veo a alguien y digo, esta persona me hace acordar mucho a mí, pero del pasado. ¿Cómo era la Romina del pasado? ¿Sí? Entonces, cuando veo esas personas, me causan mucha ternura, si se quiere. Hay cosas que yo no haría, como las hacen esas personas, pero yo digo, pero esto yo sí lo hice en un pasado, ¿no? Entonces, ¿por qué me vuelvo a encontrar con estas personas que tienen esas características que yo tenía en un pasado? Porque hay cosas que evidentemente yo no vi de mí. ¿Por qué? Por esta velocidad tan grande en la que llega la información y uno no la ve, porque uno o está distraído o está con su problemita rumiando, ¿no? Con su problemita de este diálogo interno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no lo vi, perfecto, ahora lo voy a ver y lo veo gracias a estas personas que vuelven en otros modos, ¿no? Y si hay algo que uno rechace de esas personas,
siempre es algo que uno rechaza de sí mismo y que tiene que ver con la resistencia. Resistencia que luego se manifiesta en la transferencia, ¿sí? Algo que vamos a ver en este próximo evento 17, que sería la letra P en el alfabeto, que es el evento 17 de conciencia psicobiológica, en donde ahora quiero empezar a poner más la lupa de la perspectiva orgánica a los vínculos, ¿sí? Porque si hay algo que nosotros empezamos a ver con el desdoblamiento del tiempo, fue el macro, ¿sí? Fue el macro, ¿sí? Alejandra, casado con la LGC, lo que está haciendo en su proceso y en su desarrollo maravilloso es mostrar el macro. Pero ¿qué pasa? Desde este receptor, en las clases de UNLI, ¿sí? O en los eventos que se dan fuera de UNLI, pero en otras tierritas o en otros territorios en donde vamos ahí como plantando antena, ahí vamos viendo y vamos desarrollando el micro, ¿sí? El micro que quedaba como afuera, ¿se acuerdan? Macri, macro, sí, pero falta algo, falta el micro. Y el micro es lo que se empieza a desarrollar con la perspectiva orgánica. Desde el micro, desde cada uno de nosotros, vamos viendo ese pequeño granito de arena que es tener una perspectiva orgánica para los vínculos, ¿sí? Para los vínculos. No excluye a la LGC, no excluye al desdoblamiento, no excluye a Garnier, no excluye a Hammer, no excluye a nada. Al contrario, los potencializa en un nuevo aporte que siento que es autorreferente de alguna manera, porque generalmente uno que hace, bueno, va y copia, ¿no? Copia. Pero yo siento que el desafío de hoy en día es para todos y los que se hacen llamar ralentizadores también, es gestionar un proceso autorreferente, ¿sí? Y no por eso criticar al otro que tengo al lado, que también lo he visto mucho en varios colegas que dan cursos y dan talleres. Entonces, no necesariamente tengo que excluir a lo que se viene dando porque yo lo puedo, le puedo ingresar un valor agregado y eso es la perspectiva orgánica, es ese valor agregado al micro, el micro que es la antenita cada uno particular, que se conecta con el entorno, que se conecta con la naturaleza, que se conecta con los otros seres. Cada conflicto que yo tengo en mi casa particular, luego se manifiesta y se desdobla en el contexto, ¿sí? A veces no sabemos qué es primero, si el huevo o la gallina, ¿vieron? Es como que uno dice, bueno, a ver, ¿qué es primero? ¿Una crisis en el país? Y luego se manifiesta en una crisis en mi casa y en mis vínculos, ¿sí? O hay una crisis en mis vínculos que luego se manifiesta en el país. Bueno, no sé. Lo dejamos pendiente. Por ahora lo veo simultáneo. Esto que se le llamó crisis en el país, que de nuevo crisis tiene dentro la R y tiene la I, es decir, que tiene mucha velocidad, igual que tierra. Tierra también tiene la R dentro y tiene dos Rs, es decir, que tiene el propósito lineal y el propósito no lineal, la tierra. Y cuando tenemos al propósito lineal y al no lineal, tenemos un eje Y y un eje X, ¿sí? ¿Qué hay en un eje Y y un eje X? La Iglesia Católica lo dio a conocer en forma de una cruz, por ejemplo, ¿no? Este eje Y y eje X. Descartes, bueno, lo desarrolló a través del modelo cartesiano para poder explicar muchos fenómenos de la naturaleza a modo matemático. Bien, perfecto. Pero todos sabemos que tenemos esta fuerza que viene lineal, como un coche que viene por la carretera, pero también sabemos que tenemos una fuerza que opera no linealmente. Bueno, esta es la cruz, ¿sí? Este es el famoso cruce de caminos que vemos también en la literatura, ¿sí? Si ven en la literatura hay mucho de en un cruce de caminos, ¿sí? Mató a su padre,
¿Quién fue en el que en un cruce de caminos mató a su padre? Bueno, cuando se les juntó el propósito lineal con el no lineal, ocurrió algo, hubo un cruce. Hubo algo que en griego significa caos, ¿sí? ¿Saben que la palabra caos nos hizo tener a la palabra que hoy decimos cuando decimos adiós? Que es chau. Chau viene de caos. Y caos viene de este cruce de caminos, de esta simultaneidad que se da entre el propósito lineal y el propósito no lineal, ¿sí? Entonces nosotros acá en Argentina decimos mucho chau. No, chau, 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 chau. Yo ya no quiero saber más nada con esta persona, chau, ¿sí? Chau es caos. Caos es cuando se junta el propósito lineal con el propósito no lineal. Y eso es algo que al humano en su zona de confort no le gusta mucho. No le gusta mucho el caos, ¿no? Pero les quiero decir algo. Si hay un problemita con el humano y estos imperios y la concentración de poder, ha sido esta comodidad. Vean que ahí en la serie de Netflix, que les digo Roma, uno de los emperadores se llama Cómodo, ¿sí? Cómodo, que también tiene que ver con esta palabra, ¿no? Que nosotros usamos hoy en día para denominar a la zona de confort del humano. Estás muy cómodo, Bueno, fue un emperador romano, ¿sí? Cómodo, porque era muy cómodo, se la pasaba no haciendo nada, disfrutando de los placeres, disfrutando de las mujeres, de todo el dinero que le daba ser emperador, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que mata a Julio César? Uno que se llama Bruto, ¿sí? Bruto mata a Julio César. Entonces, también nosotros decimos, sos muy bruto, salí de acá, sos muy bruto. Bueno, viene de ahí, del Imperio Romano. ¿Cuántas palabras nosotros utilizamos en nuestro cotidiano para denominar momentos históricos, situaciones de caos, situaciones de cruce de caminos, situaciones que nos han quedado en nuestra memoria como, ojo, cuidado acá para no volver a repetir esta historia, pero a veces no querer repetir nos hace repetir, que es desdoblarnos, que es seguir participando. ¿Se acuerdan las raspaditas? Las raspaditas, ¿no? Que yo tenía una amiga, Melissa, que ella siempre le gustaba las raspaditas, jugar a las raspaditas. Y venía en el recreo del colegio y traía las raspaditas y decía, siga participando, siga participando, siga participando. ¿Qué es? Bueno, te seguís desdoblando. Y es un poco lo que estamos viviendo aquí en Argentina. Y ojo, porque lo van a vivir como en efecto dominó otros países. Argentina, bueno, llevamos la delantera como siempre, y bueno, y les mostramos y le vamos a decir cómo salimos de las crisis. Pero esta crisis es muy particular porque para mí es una crisis de mucha conciencia, En uno de los videos creo que les conté que a veces yo, cuando era chica, siempre mi abuelo, mis padres, todos contaban de las crisis, ¿no? Del país. Y yo lo veía como algo, bueno, ¿qué es? ¿Una crisis o es una excusa? ¿Sí? Dudaba un poco de las crisis, porque me sonaban un poco a excusa. Hasta que fui un poco más grande, en el 2001, la última crisis, yo vivía en Buenos Aires y estaba estudiando psicología, y bueno, y era como, wow, una crisis, de nuevo, wow. Pero ahora me tocaba a mí en primera persona. Entonces ahí aprendí a darme cuenta que había que leer el contexto, había que aprender a leer el contexto, y ahora les diría, aprender a leer el contexto global, ¿sí? Aprender a leer este famoso globito que está acá y a ver qué es lo que nos está diciendo este contexto global, que a veces no tiene nada que ver con las noticias. A mí me llegan casi todos los días las noticias del New York Times al mail, y
voy viendo la diferencia que hay entre la noticia y la realidad y lo real, ¿sí? La noticia que sería desde un periódico global de lo que está pasando en Argentina y lo que está pasando en Argentina. Entonces, hay una diferencia de potencial. Pero ¿qué pasa? Esta crisis yo siento que tiene que ver no con lo económico, sino con la forma en que nosotros gestionamos nuestros recursos, ¿sí? La forma en que nosotros nos vinculamos con la tierra y la forma en que nosotros tenemos una herencia romana, si se quiere, una herencia de, hay muchos italianos aquí en esta área, y tenemos como esa herencia de, de no saber cómo gestionar tanta riqueza y tanta velocidad, ¿sí? No sabemos cómo se hace. De alguna manera fuimos heredando hemos heredado mucho, ¿sí? Así como los reyes y los emperadores se encontraban con una herencia tan grande que justamente es la pesada herencia, ¿sí? Eso es la verdadera pesada herencia. Es la herencia que viene trayendo Argentina de mucha tradición de tener más de lo que se podía gestionar, ¿sí? Entonces, obviamente que ahora la tierra ya no tiene los mismos recursos que tenían nuestros abuelos en ningún país, en ninguna nación. Eso es una crisis para todas las naciones. Ojo, no es una crisis solamente de Argentina, es una crisis de Estados Unidos que está haciendo ahora, es una crisis de Europa que está haciendo ahora, es una crisis de África, es una crisis de Australia. No creamos que somos nosotros los únicos que estamos en crisis. No, la Tierra está en crisis y le va tocando como un dominó a cada uno ver cómo observa esos recursos y cómo se vincula de otra manera con la tierra. Lo vimos en el algoritmo 18 y lo vimos con la quema del Amazonas. Empezamos con la quema de la Catedral de Notre Dame, ahora estamos con la quema del Amazonas y ahora en este algoritmo 19 ya tenemos que tener conciencia de que la crisis tiene que ver con cómo nosotros gestionamos nuestros recursos y que estamos acostumbrados a gestionarlas igual que lo gestionaron nuestros ancestros, por una fidelidad transgeneracional, ¿sí? Entonces, ¿vieron el logo del reciclado? ¿Sí? Que es como un circulito con flechitas, ¿vieron? Bueno, ese logo, acuérdenselo muy bien porque es, para mí, lo que simboliza la crisis que estamos viviendo hoy en Argentina y el mundo, ¿sí? Es el símbolo de la crisis. ¿Por qué? Porque antes no se veía el circulito completo. Antes no se veía completito. Ahora se ve. Ahora el circulito ese se ve completo. Se ve todo. Toda la vueltita de cómo sale el recurso de la tierra, por qué manos pasa y cómo llega y cómo se transforma, ¿sí? Ahora se está viendo bien. Entonces, en esta colita que estamos ahora del huracán, ¿sí? En la colita del huracán que vemos y lo vemos desde el sur, lo vemos desde Argentina, presten mucha atención porque estamos viendo la cola de ese circulito, la cola del huracán, ¿sí? Que de alguna manera nos muestra la lógica de cómo se gestionan o se gestionaron los recursos hasta el momento y cómo justamente hacia dónde tenemos que ir, ¿sí? Obviamente que uno tiene que generarse también esa capacidad, porque de alguna manera muchas veces cuando veo en los cursos, en los talleres o mismo en el grupo de algoritmo, esta cosa de mostrar, que yo siento que es como una vocación que tengo, de mostrar. Entonces, cuando la persona te dice, ¿y qué hago con esto que me estás diciendo? Ya ahí yo ya no puedo decir más nada, porque si yo encima te digo lo que tenés que hacer, ahí ya sí te estoy robando el potencial. Una cosa es mostrar y poner sobre la mesa, y otra cosa es que yo te diga lo que tenés que hacer.
Entonces, el cómo siempre es en autorreferencia. Conservar la autorreferencia tiene que ver con gestionar internamente los recursos del cómo, ¿sí? Los recursos del cómo. ¿Cómo lo estoy haciendo yo? Yo lo estoy haciendo compartiendo con ustedes, por ejemplo. Compartiendo con ustedes, compartiendo en las clases, poniendo el cuerpo, yéndome hasta aquí, yéndome hasta allá, viendo mi micro. Así lo estoy haciendo yo. No digo que eso sea un ejemplo y una referencia, pero digo, busca dentro tuyo ese cómo, porque ahí es donde está tu potencial y tu creatividad para desarrollar tu propósito. Así que bueno, los dejo y nos vemos, no sé, el próximo lunes, espero, en este algoritmo 20 que será. ¿Alguna novedad? Sí, está el campus actualizado, así pueden ver diferente info, lecturas, videos de lo que es la educación libre, la perspectiva que tenemos en UNLI para esta nueva educación que ahora está, wow, para mí explota. Siempre las crisis son una oportunidad de ver lo que no habíamos visto antes y de ver el circulito completo. Así que bienvenidos a esta nueva etapa de Conciencia Tierra, de conciencia global y de compartir desde otra perspectiva. Así que les mando un beso grande, grande, grande y gracias por estar ahí.